Hoy les voy a hablar de los Hechos. Hoy quiero hablarles de un capítulo de los Hechos de los Apóstoles para que vean qué libro más interesante, más fascinante para nosotros es. Hechos capítulo 10. Y les voy a hablar de la gracia de Dios. Y meditando en este capítulo 10, recordaba que ya hace 28 años que yo entré a la iglesia. Fui a la iglesia 5 de octubre, año 91. Y cuando yo entré, bueno, me impresionó mucho los jóvenes y los predicadores, la verdad. Y apenas los vi, inmediatamente yo me descalifiqué. O sea, yo me dije, yo nunca podré estar allá, yo nunca podré estar al frente de una iglesia predicando. Primero porque, bueno, yo me decía, era muy malo, muy pecador. Yo decía, eso es gente santa, gente, no, eso es otro, que gente más santa. Yo los consideraba, bueno, casi ángeles. Y segundo, ya bueno, ¿cómo hacen para hablar y usar la Biblia, para aprenderse los versículos? Bueno, yo dije, no es para mí, anulado completamente. Pero seguía con esa sed de Dios, seguí congregándome, buscando del Señor. Cuando había una escuela, cuando había una vigilia, ahí estaba, siempre ahí, sediento de Dios. Nunca me perdía un culto, no me perdía nada de la semana, siempre estaba ahí. Solamente quería recibir de Dios. Y oh sorpresa cuando alguien me dice que si quería pertenecer al grupo de alabanza, al coro. Yo, wow, yo no lo podía creer. Y yo al coro, pero yo, ¿por qué? ¿Cómo así? Y cuando me dijeron por primera vez para que predique, lo vamos a poner a predicar. Empezaba un culto de jóvenes y yo duré como 15 días desde que me dijeron, con daño de estómago, insomnio. Bueno, eso fue horrible, terrible, porque bueno, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a ser eso? Años después entendí, comprendí que eso se llama gracia de Dios, favor de Dios, que en verdad no es algo que merezcamos, que tengamos los méritos, que uno sea digno de ninguna manera. El llamamiento, la unción, el don, el ministerio, todo lo que podemos hacer, todo es por la gracia de Dios. ¿Ok? Y de eso quiero hablarles en esta noche, en capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, ¿están ahí? Ok, dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea, Hechos 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. O sea, era un soldado importante, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas u ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras Él hablaba, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Interesante capítulo, ¿verdad? Aquí encontramos cómo los gentiles o extranjeros o los no judíos recibieron la salvación. Primero recibieron la salvación de Cristo y con ella el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Pero Dios tuvo que revelarse, mostrarle a Pedro esto, porque Pedro no hubiera ido jamás. Él mismo lo dice ahí, el verso 28. Para un judío sentarse a comer era abominación con alguien que no fuera también judío, un extranjero o un gentil. Pero el Señor le dice que vaya a esa casa, porque el Señor tiene ahí un propósito con este hombre que, siendo gentil, oraba, buscaba a Dios. Era una buena persona. Dice que daba muchas limosnas, oraba siempre, daba buen testimonio, pero aún no conocía personalmente a Cristo. Aún no había recibido el regalo maravilloso para los que creen en Jesús, el regalo del Espíritu Santo. Y Dios tuvo que decirle a Pedro: yo he limpiado con mi sangre, y a los que he limpiado y he lavado con mi sangre están aptos, son idóneos para recibir el don, el regalo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque de eso se trata este capítulo. Porque en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí en el aposento alto. Pero la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo y se hizo un estruendo, era la fiesta del Pentecostés. Y por esa causa y por esa fiesta habían venido de todas las regiones de Asia y de África. Habían árabes, habían romanos, italianos, habían de todas las naciones de Asia y África. Y cuando ellos llegaron, dice que los 120 estaban hablando en lenguas y en esa oportunidad idiomas, y empezaron a predicarles la palabra de Dios. Y ellos dicen: escuchamos en nuestro idioma, en nuestra lengua, las maravillas de Dios, y glorificaron a Dios y se convirtieron y se bautizaron. Así que la obra del Espíritu Santo es necesaria, esencial para testificar, para predicar, para que haya un impacto, para que haya conversión, para que la gente se convenza de que necesita de Dios y para que caminen con Él. Ahora, en Hechos capítulo 10 vemos el derramamiento, el bautismo del Espíritu Santo sobre gentiles y sobre extranjeros. Y yo le estoy hablando de la gracia de Dios, porque es un regalo maravilloso que en el Antiguo Testamento estaba solamente direccionado a unos cuantos, a unos elegidos, a unos pocos, profetas, reyes y sacerdotes. Y además de eso, solo era temporal, venía con un propósito, los usaba, los llenaba, pero se iba. Pero Jesucristo, al morir en la cruz y limpiarnos y hacernos templo del Espíritu Santo, nos hizo idóneos, aptos para que el Espíritu Santo venga y se quede y more en nosotros. Es un regalo maravilloso, es un don de Dios precioso.
Pero los judíos siempre pensaron que los dones y los regalos, como la salvación, era exclusivamente para ellos. Por eso ellos se sorprenden. Aquí dice: y los fieles de la circuncisión, los que guardaban la ley, guardaban la tradición, guardaban una doctrina, los que practicaban el judaísmo, ellos se consideraban solo dignos y aptos para la salvación, para el Espíritu Santo. Y note lo siguiente: en la Biblia encontramos un aparente rechazo de Jesús de los gentiles. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, cuando Jesús envía a los 12 a predicar, que vayan a llevar las buenas noticias, los comisiona. Mateo capítulo 10, verso 5 dice: a estos envió Jesús y les dijo, o les dio instrucciones diciendo, ¿qué dice? Por camino de gentiles, ¿qué dice? No vayan. ¿Se da cuenta? No vayan. Y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Señor en su comienzo, en la gran comisión, le dice a los discípulos: predíquenle a los judíos, a las tribus de Israel, a los descendientes de Abraham, y a nadie más, no les predique. Ahora entendemos que la predicación, el evangelio, conlleva un regalo, llamémoslo un combo, un paquete completo, integral. Porque les dice, verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Porque el evangelio conlleva eso. No es solamente la salvación del alma, y muérase enfermo y muérase de tristeza, de depresión, de ruina. No. Salvación, la palabra salvación es todo. Sí, porque muchos que venían enfermos, sea salvo. Muchos que venían a él necesitados, el Señor hablaba de salvación. Incluso algunos recibieron el favor, la sanidad, la bendición, y no fueron salvos porque no fueron agradecidos, no siguieron con Jesús. Por eso a los que volvieron, Él les dijo: su fe los ha salvado. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto? Ahora hay un ejemplo muy claro, muy impresionante en Mateo capítulo 15, de un aparente rechazo del Señor a los gentiles, a los que no son judíos, descendientes de Abraham directamente por sangre, por linaje. Mateo capítulo 15 dice así, verso 21: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y hay que una mujer cananea. ¿Una mujer qué? Cananea, o sea, no judía. Los cananeos, que fueron antiguamente muy enemigos del Señor, muy perseguidores del pueblo de Israel. Había salido de aquella región clamando al Señor, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Ahí están los discípulos, ahí está la gente, y dice la Biblia en el verso 23: pero el Señor, ¿qué hizo? No le respondió palabra. Él les había dicho a los discípulos: no vayan, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los gentiles nada que ver. Y se le acerca una gentil en muchos de los casos, pero en este especialmente, y dice que el Señor no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: Señor, ayuda a la pobre mujer, atiéndela, pobrecita, está necesitada. Amén. Amén. ¿Qué dijeron? Sácala, despídala. O sea, ¿qué decía Pedro? Que era para los judíos los gentiles, ¿cierto? La abominación, algo inmundo, impuro. Y el Señor les da gusto, porque luego les dice, verso 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primera negativa. Encima de eso le dice: mira, nada, para ti no hay nada, porque fui enviado a la casa de Israel. Pero es una cananea, una gentil.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y viene algo más fuerte todavía, que los discípulos decían eso. Amén, así es. Cuando el Señor le dice: no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos, está hablando de Israel, el pan de los hijos, y echárselo a los. Pero otras versiones dicen claramente, sino que estás amable y no quieres ser tan fuerte, pero otras versiones dicen perros. ¿Qué tal? Había leído eso y había escuchado y se había imaginado a Jesús diciendo eso a una mujer cananea. O sea, lo que todos querían oír y lo que todos creían que era, el Señor le dice: no está bien tomar el pan y echárselo a los perros. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en esa situación? Pero ella le dijo: sí, Señor, sí, Señor. Pero aún los perrillos, o los perros, dice otra versión, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe qué? La Biblia dice que el Señor se admiró, porque ahí hay una palabra de admiración. Oh mujer, grande es tu fe. La Nueva Traducción Viviente dice: apreciada mujer. O sea, ya el Señor dice: oh, apreciada mujer, querida mujer, tu fe es grande, hágase contigo como quieres. Se te concede lo que pides. Y al instante su hija sanó. ¿Sabe qué? Mire, déjeme decirle algo acá. Muchos gentiles tuvieron más fe y creyeron en el Señor que los mismos judíos, a los que Él vino con la primera invitación. Fue una invitación especial. Luego el Señor habló en una parábola sobre la invitación a las bodas, y dice que invitó a unos para que fueran. Lucas capítulo 16. Y dice que todos se excusaron. A los que Él invitó, a los que Él llamó, se excusaron porque tenían mucho trabajo, que la familia, que una cosa y la otra. Y luego el Señor dijo: vaya por las plazas, por las calles, y traigan a los cojos, mancos, ciegos. O sea, aquellos que no eran tan bonitos, que no eran tan dignos, tan especiales, pero invítelos y tráigalos a la casa para que se llene mi casa. Y los invitó a cenar, y la Biblia dice que ellos entraron. También se lo dijo el Señor a los fariseos: los borrachos y las prostitutas van delante en el reino de los cielos, los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos escucharon el mensaje, y aunque lo escucharon así como a un lado, como rezagados, como ignorados, creyeron. Incluso la Biblia nos dice en Mateo capítulo 8 verso 10 de un centurión romano, un romano, que le dijo: ayúdeme a un siervo, tengo un siervo en mi casa enfermo, venga y sánelo. Y el Señor le dijo: voy a ir a sanarlo. Bueno, el centurión le dijo: venga y sánelo. El centurión le dijo: di la palabra, no soy digno. Mire cómo él reconoce que no es digno, y que bueno, si entras a mi casa vas a tener problemas con tu pueblo, con tus discípulos, porque no es, para ellos es abominación que un judío se siente a comer, menos entrar a la casa de un gentil. Era objeto de crítica, de burla, de persecución. Entonces por eso el Señor dice: no soy digno de que entres bajo mi casa. Pero tenía fe en Él y dijo: di la palabra. ¿Y sabe qué dice Mateo 8:10? Palabra de Dios para todos. Dice: cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho. Otro que despertó admiración el Señor. Mire, de su pueblo el Señor muchas veces se lamentó y dijo: qué incredulidad, qué dureza de corazón. Muchas veces le reprochó su incredulidad a los mismos discípulos y a Israel, y hasta lo hicieron llorar varias veces por su incredulidad. Pero gentiles, pero extranjeros creían en Él. Y este hombre que dijo: di la palabra. Y el Señor se admiró mucho y les dijo a los que lo seguían: les digo la verdad, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Esto es para meditarlo y pensarlo un poco, porque hay gente no cristiana, no creyente, no evangélica, no va a una iglesia, pero ¿sabe qué? Tiene fe en Dios y oran a Dios. Y nosotros podríamos decir: úchiles, ¿cierto? Como Pedro a Cornelio, que no lo hubiera recibido jamás. Pero Dios mira los corazones.
Dios mira los corazones. Dice, del que hace justicia. Hay gente que hace justicia, es más justa que muchos creyentes, oran más que muchos creyentes, tienen más fe que muchos creyentes. Y a veces uno se sorprende de cómo Dios los bendice, cómo Dios los ayuda, cómo progresa, cómo les va bien. Salvado, salvación, bueno, eso se lo dejamos al Señor. Él es el que condena, Él es el que salva. Eso es asunto de Él. No, nosotros no nos corresponde decir ese salvo está condenado. Muchos creemos que mucha gente, aunque vaya a una iglesia y se siente oír la palabra, no entrará al reino de los cielos. Así está escrito en la Biblia. Pudieron haber ido muchos años a un templo y no serán salvos, porque no lo hace salvo ir a un templo, sentarse y oír la palabra. No es así. Y muchos llegarán a la última hora y muchos serán salvos, aunque no los veamos toda la vida metidos en un templo. Ahora alguno dirá, entonces no hay que ir al templo, lo importante es tener fe y orar y ser buena gente. No, porque el mandamiento de Dios es congregarnos. Y cuando vamos a la iglesia escuchamos la palabra y atendemos, y el Señor nos va guiando para que llevemos esa vida agradable a Él, sobre todo por fe. El Señor siempre tuvo en su corazón salvar al mundo, aunque aparentemente rechazó a los gentiles. En Isaías 45:22 Dios dijo, mírenme a mí, o vengan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Recordemos también la palabra que el Señor le dio al mismo Abraham en Génesis 12:1 y 2: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que vemos que el Señor, aunque tiene un pueblo escogido, un pueblo amado, el Señor ya también tenía en su corazón y en su propósito salvar a los gentiles, a los extranjeros, y eso se llama gracia. Había un pueblo elegido, escogido, amado, que lo rechazó. Juan 1:10 en adelante dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Eso se llama gracia. Y cuando llega Mateo 28:19, la gran comisión, antes del Señor ir al cielo, mire ahora lo que les dice. ¿Se acuerdan de Mateo 10:5 y 6? Solo a las ovejas de Israel, no vayan a camino de gentiles. Pues Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire el cambio, mire lo que pasó. Ahora el Señor, ya la gran comisión es a todo el mundo, a todas las naciones. Pero aquí tiene algo mucho que ver el Espíritu Santo. Los discípulos todavía no podían ir a predicar, porque es que esa rivalidad y ese odio entre judíos y gentiles era mutuo. Era mutuo, no solamente que los judíos, sino que ellos también despreciaban a los gentiles, así como a los judíos, así como mucha gente hoy rechaza y menosprecia a los judíos. Usted lo sabe. Eso siempre ha sido así. Y entonces ellos, para ir a hablar y a predicar, no era suficiente, porque ellos no los iban a escuchar. Cuando vino la multitud, los 3,000 al aposento alto, fue el Espíritu Santo el que provocó ese movimiento, los atrajo y los sorprendió. Escuchen esto que les estoy diciendo, porque es necesario ser llenos del Espíritu Santo, y es la obra del Espíritu Santo el que convence, redarguye y trae avivamiento. Lo vemos ahí en Hechos 2. Cuando en Hechos 2 viene el Espíritu, dice, se convirtieron 3,000 oyendo las maravillas de Dios. Fue el Espíritu Santo a través de las lenguas. Y en Hechos capítulo 10 que estuvimos leyendo, dice que mientras el ángel también le habla a Cornelio. Un ángel le habla a Cornelio y se recibe a Pedro y le dice a Pedro, vaya y hable con Cornelio. ¿Sí ve? Dios interviene, obra ahí. Pero mientras habla, Pedro está predicando. Yo me imagino la lucha de Pedro hablándoles, los que lo acompañaron diciendo, uy, no me toque.
Pero cuando viene el Espíritu Santo se sorprendieron y dijeron: de manera que también sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo. En el capítulo 11, cuando Pedro sale, los otros discípulos lo llamaron a cuentas. Y sigue leyendo el capítulo 11 y leyeron: ¿usted qué hacía allá metido? Permítame parafrasearlo de esa manera. Lo regañaron, lo exhortaron. ¿Usted qué hacía allá metido? Y entonces Pedro: hermano, es que esto fue de Dios. Yo estaba tal día comiendo, tenía hambre, y vino un lienzo y les contó todo de nuevo. Ellos dijeron: ah. Y estaban sorprendidos, admirados. Eso es gracia, eso es favor del Señor, misericordia del Señor. Y cuando vino el Espíritu Santo, entonces ahí ya se cumple la palabra de que ya no hay judíos ni griegos, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Efesios 2:14, Dios habla hoy, dice: Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Ah, qué texto tan especial, clarísimo. No habla de dos pueblos enemistados, está hablando de judíos y gentiles. Gracias a lo que Cristo hizo. Pero ahí hay una obra del Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea. Antes no vayan. ¿Sabe por qué? En Hechos capítulo 1 el Señor les dice: no vayan, todavía no salgan. Ya habían estado con Cristo 3 años y medio, Él había resucitado. ¿Y sabe qué les dice el Señor? No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Está claro? Sí, me hago entender. Como Jesús no los envía hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando Él les dice: esperen la promesa, porque cuando venga el Espíritu recibirán poder, y ahí sí podrán testificar. Y a través del mensaje y el testimonio y la obra del Espíritu Santo, muchos serán convencidos. Y así es. El libro de los Hechos nos muestra gente que oía la palabra, pero eran sanados, restaurados, liberados. Y entonces no solamente creían por la palabra, sino por los milagros. Sucedían milagros. Hoy usted le habla a la gente: ah, sí, amén, y no pasa nada. Y uno dice: es que el Señor no los eligió y no son salvos. Qué fácil justificar eso y decir: por eso no son salvos. Pero a la Biblia a mí me muestra que muchos creyeron viendo los milagros. Entonces, iglesia, queremos ser un pueblo lleno del Espíritu Santo para así ganar almas, predicarles. Yo no creo, voy a orar por ti, vamos a ver cómo vas a temblar y te vas a sacudir. Y apenas sienta el sacudón: ¿qué es esto? Es Cristo, es el Espíritu Santo. Yo me arrepiento. ¿Qué tengo que hacer? Así se rendían ante el mensaje de los discípulos y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntanse, bautícense. Pero no es suficiente solo el mensaje. ¿Por qué Jesús no les vaya, prediquen, ya resucité, ya está? No, quédense y esperen la promesa. Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, inmediatamente usted ve el cambio en Pedro. Pedro es otro. Pedro ya no tiene miedo. Pedro ya no actúa impulsivamente. Pedro ya no está en la carne. Ahora Pedro predica, Pedro ora, y mientras ora y predica, el Espíritu Santo viene y llena a todos los que escuchan la palabra de Dios, por la gracia y misericordia del Señor. Y antes de orar, recordemos lo que dice el verso 38 y 39, porque aquí entra en conclusión el tema de lo que es la gracia del Señor y cómo el favor y el amor de Dios se manifiesta sobre los que oran y le buscan. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo. Póngale atentos acá, no se me distraigan aquí, porque les estoy dando evidencias de por qué necesitamos del Espíritu Santo, y sin Él nada podemos hacer. El mismo Cristo necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. Atentos, atentos.
Cristo, Dios hecho hombre, santo, perfecto. Atentos a esto. Nunca pecó. Nunca pecó. Un buscador de Dios, un hombre íntegro, perfecto, como nadie más en la tierra ha venido. Sin embargo, no empezó su ministerio sin antes ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Y por qué nosotros decimos no necesito al Espíritu Santo? Eso es una emoción. ¿Qué tal? Por eso no pasa nada en la iglesia del Señor. Por los que han creído en el Espíritu Santo, lo han recibido, han visto, han testificado, han visto, dan testimonio de la gloria del Señor, de las vidas convertidas. Jesús no empezó su ministerio hasta no ser bautizado en el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 dice la palabra del Señor. Verso 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. ¿Y sabe qué empezó ahí? Su ministerio, su liderazgo. Como dice Hechos 10:39, empezó a liberar a los oprimidos por el diablo. La obra del Señor es compartir el evangelio, pero hay mucha gente que no puede, aunque quieren creer, no pueden porque están atados, porque hay cadenas, porque hay un diablo, hay unos principados, unas potestades, los atan. Y el Señor Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo para que liberara a los oprimidos por el diablo. Y luego Jesús le dice a los apóstoles: sean llenos del Espíritu Santo para que puedan ser testigos y sanen enfermos, limpien hasta resuciten muertos. Y luego Pablo en Corintios 12, 7 al 14 le dice a la iglesia: los dones son para ustedes también. No era exclusivo para Jesús. Jesús todavía ama a la gente. Jesús todavía es el mismo. Todavía quiere ver a la gente libre, sana. Él no ha cambiado. Yo creo eso. Y como alguna vez hablamos de los dones, vimos muchos testimonios aquí de sanidades y de milagros, de profecías cumplidas. Los dones están vigentes, están apagados por falta de oración, de búsqueda, de santidad. Por eso no están fluyendo, pero están vigentes. Y los que creen y le buscan, los viven, los perciben, los experimentan. Y cuánta gente ha sido bendecida y beneficiada gracias a que alguien oró por él cuando estaba desahuciado, cuando ya el médico dijo te mueres, y ahí está vivo. ¿Quién lo hizo? Cristo, el Espíritu Santo, la obra de Dios que está vigente en este tiempo, porque su palabra no cambia, su palabra permanece, porque Jesucristo es el mismo. Y por una razón fundamental: gracia de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios para orar, para sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿A quién conoce usted que está oprimido por el diablo? Tristeza, depresión, enfermedad. ¿No vino Cristo a dar libertad? ¿No dice eso la palabra del Señor? Que vino a sanar, a restaurar. Él nos ha dado de su Espíritu Santo a nosotros, como el Padre le dio a Cristo, como Cristo a los apóstoles, también a su iglesia. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Vamos a orar.